Lick, no sé si me veo. Sí, sí, sí te ves. Bueno, Ujú. ya podemos comenzar. Pueden empezar, sí. Buenas tardes, nosotros somos el simposio número 9 que les vamos a presentar el tema de COVID-19. Siguiente, por favor. Pues el COVID es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Causada por el virus SARS-CoV-2. Esta pues es una enfermedad que puede producir síntomas similares a una gripe, o sea que puede causar fiebre, tos, disnea, fatiga. En casos graves puede producir una neumonía o el síndrome respiratorio agudo y también un choque séptico. Esto quiere decir que es una insuficiencia orgánica y una caída de la presión sanguínea por valores de lo normal que puede llegar a ser peligroso. Esta pues es una enfermedad que fue catalogada por la OMS como una emergencia de salud pública y catalogada como una pandemia. Siguiente, por favor. La transmisión se da por medio de las microgotas de fluch, que son microgotas de saliva que nosotros emitimos cuando hablamos, tosemos o estornudamos. Esto, ¿verdad? Pasa directamente a otra persona por medio de la inhalación. La persona que tose, estornuda o está hablando puede tener o no los síntomas o puede estar incubando la enfermedad. Sin embargo, como no lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que se necesita también tener un distanciamiento social adecuado. Y esas gotas también pueden quedar sobre objetos y superficies que cuando nosotros vamos tocándolas con las manos y las llevamos directamente a la boca, nariz u ojos, pues existe la posibilidad que estemos introduciendo pues el virus a nuestro organismo. La forma de contagio, pues como lo mencioné, es por medio de estas gotas de saliva y también se pueden prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir por medio del correcto lavado de manos o utilizando alcohol en gel si no tuviéramos agua y jabón directamente cerca, ¿verdad? También cuando tosemos, estornudamos, hacerlo con la parte interna del brazo, no tapándonos con las manos, ¿verdad? Porque entonces estaríamos contaminando otras superficies. Y también se puede evitar el contagio haciendo una desinfección correcta de los objetos o superficies que tengamos cerca. Porque, por ejemplo, en la ropa este virus puede durar hasta 2 días, en el plástico durante 3 días, en el dinero o los billetes durante 4 días y en la parte externa de las mascarillas puede durar hasta 7 días, porque como la tenemos directamente, ¿verdad? Cerca, entonces estamos produciendo una temperatura y una humedad que esto hace que se encuentre como en un ambiente propicio para que se pueda estar multiplicando. Por eso es que cuando se dice que las mascarillas pues deben ser descartables o se están utilizando mascarillas de tela, pues estarlas cambiando y no estar utilizando la misma mascarilla todos los días. Siguiente, por favor. Entre las causas, los coronavirus constituyen un amplio grupo de virus, ¿verdad? Se encuentran en la subfamilia de los ortocoronavirinae y hay 4 géneros. Este virus del SARS-CoV-2 o COVID, pues pertenece al grupo de los betacoronavirus. Estos coronavirus son virus zoonóticos. Esto quiere decir que pueden transmitirse de animales y humanos y pueden infectar a los mamíferos, utilizando como reservorios principalmente a los murciélagos, porque estos facilitan la recombinación y las mutaciones genéticas y pueden infectar principalmente a las células del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal. Como se dice que probablemente provenga, ¿verdad?, de los murciélagos, este pudo haber pasado directamente a los humanos por medio de las mutaciones en un hospedador vivo, pues en este caso fue en el mercado de Wuhan, que fue donde empezó toda esta pandemia, ¿verdad? Gracias. Siguiente. Siguiente, por favor.
¿Quién va ahorita? No, Rebeca, no te escuchamos. Entraste por el sonido de internet, algo así cuando entraste a Zoom. ¿Sí? Si te sales y vuelves a intentar entrar, por favor. Yo voy a estar... Voy a empezar con lo que le tocó a Rebeca y cuando entre, pues que siga. Em, Básicamente, como dato, se puede evidenciar que el periodo de incubación del virus es de 5 días a un máximo de 14 días. Entre los síntomas habituales del COVID-19 se puede mencionar que normalmente se evidencia la fiebre, tos seca y cansancio. Algunos síntomas menos frecuentes son los dolores y las molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, entre otros síntomas. Algunas personas también son infectadas solo con síntomas leves y hay una gran población que de hecho son asintomáticos. Por lo tanto, es que este virus se volvió tan peligroso porque no se puede evidenciar fácilmente quién está contagiado. Entre los signos de esta enfermedad se puede evidenciar que la fiebre se puede encontrar en un cuadro con una temperatura de 38 grados o mayor a esa, y es un factor que va a evidenciar mayormente al COVID-19. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología del COVID-19, es muy importante entender la estructura genómica y la estructura viral del virus, porque con base a esto es que es el mecanismo de ingreso a la célula huésped para poder replicarse e infectar al organismo. Por lo tanto, voy a iniciar con la estructura genómica, que en la estructura genómica básicamente del coronavirus se ve evidenciada que consta de una cadena de ARN monocatenario positivo con una cola de 3' y una capa de 5', siendo el ARN viral el que funciona para realizar la síntesis de poliproteínas 1A y 1AB en el huésped. La transcripción de esto se produce a través del complejo de replicación-transcripción RCT, organizado en vesículas de doble membrana y mediante la síntesis de secuencias de ARN subgenómico. Esta transcripción va a pausarse por medio de marcadores de lectura abiertos, como son los ORF, los cuales funcionan como plantillas para la producción de ARN mensajeros subgenómicos. Y también se puede evidenciar que dentro del genoma de los COVID atípicos, se puede evidenciar que este ORF va a tener dos formas, la ORF1A y la ORF1AB, debido a las poliproteínas que van a conformar el virus. Ahora bien, estos polipéptidos que se van a producir, se pueden, de hecho son procesados por diferentes proteasas, que son la quimiotripsina codificada viralmente o 3L-Pro y la proteasa principal M-Pro. Esto se utiliza para producir proteínas no estructurales de funciones de modificación y síntesis de ARN, las cuales se van a identificar como NSPS para finalmente producir la replicación viral y producir nuevos virus. Ahora bien, regresa por favor. En cuanto a la estructura del virus como tal, este se encuentra codificado por 4 proteínas estructurales, que es la S del pico, la E de la envoltura, la M de la membrana y la N de la nucleocápside. La N se encuentra en la parte de afuera del virus, asociada al ARN viral, y las otras proteínas se van a ver asociadas a la envuelta viral. Por lo tanto, la que se va a encontrar como afuera, lo que va a permitir la unión del virus a la célula, va a ser la proteína S.
Estas posee dos subunidades, que es la S1 y la S2, siendo la subunidad S1 la principal proteína o la subunidad de la proteína S que va a permitir la unión del virus a la célula por medio del dominio RBD. Y la subunidad S2 es la que va a permitir la fusión de las membranas virales y celulares. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto ya al mecanismo de patogénesis del SARS-CoV-2, se inicia con el ingreso del virus a la célula. Para que se inicie la infección en la célula huésped, es necesario que el virus se una a un receptor de la superficie celular. En este caso, como lo mencioné anteriormente, el virus se va a unir a través de la proteína S por el cual se ve conformado. Exactamente, se va a unir a través de la subunidad S1, la cual va a interaccionar directamente con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo cual va a determinar la especificidad y el tropismo del virus hacia un tejido en particular. Esta subunidad se va a unir, como mencioné anteriormente también, a través del receptor RBD y es lo que va a permitir unir el virus a la célula. También hay que mencionar que para que el virus se pueda unir a la célula debe ocurrir una escisión, la cual va a ser provocada por una enzima proteasa denominada TMPRRS2, la cual va a producir una escisión entre la subunidad S1 y S2 de la proteína S y además va a producir una escisión en el sitio S'2, que es una posición adyacente dentro de la subunidad, específicamente S2. Luego de la escisión entre la subunidad S1 y S2, estas van a permanecer unidas de forma no covalente y la subunidad S1 va a contribuir a la estabilización de la subunidad S2 anclada a la membrana en el estado de perfusión para que después se pueda liberar y pueda entrar a la célula. Entonces, ya con las escisiones provocadas entre las unidades S1 y S2 y en el lugar S'2, va a producir cambios conformacionales, lo cual posteriormente va a ayudar a la fusión de las membranas, facilitando así la entrada del virus mediante endocitosis a la célula. Ya específicamente en la parte de abajo se ve la replicación del ARN. Una vez ingresado el virus a la célula, la nucleocápside del virus se libera y permite la salida del ARN genómico viral. En la replicación de los SARS-CoV-2, el ARN monocatenario de polaridad positiva sirve como molde para sintetizar inicialmente una copia de ARN monocatenario de polaridad negativa, y esta secuencia de ARN va a actuar como ARN mensajero, donde se va a transcribir directamente el gen de replicasa viral. Por medio de esto se va a usar los marcadores ORF1A y ORF1B para traducir estos ARN mensajero a poliproteínas del virus 1A y 1AB, las cuales van a ser procesadas proteolíticamente por las enzimas proteasas, la 3CL-Pro y la proteasa principal. Ahora bien, estos lo que van a ayudar es a la producción de poliproteínas no estructurales NSPS. También como este este complejo de replicasa transcriptasa RTC, se va a ensamblar a las vesículas de doble membrana originadas a partir del retículo endoplasmático, donde finalmente por el RTC se va a replicar y sintetizar un conjunto de ARN subgenómico que va a finalmente codificar la elaboración de las proteínas estructurales de S, M, E y N que van a conformar el virus. Ya finalmente, con el ARN genómico viral, recientemente sintetizado, se va a asociar a la proteína N, formando la nucleocápside. Las proteínas estructurales S, M y E del virus, como lo mencioné, que conformaban al virus en la estructura ya de él, y las proteínas accesorias expresadas a partir de los ARN subgenómicos,
como lo mencioné, se van a elaborar en el retículo endoplasmático. Luego estas, como se ve en la parte derecha inferior de la imagen, se van a transportar al complejo del Golgi, donde estas van a ser ensambladas junto a con la nucleocápside para producir partículas nuevas víricas, y finalmente van a producir la liberación del virus y así promover que el organismo sea infectado. Siguiente, por favor. Ahora bien, el coronavirus puede llegar a producir un tipo de neumonía. Se ha demostrado que este es un efecto debido a un fenómeno llamado tormenta de citocinas. Este lo que produce es un efecto a nivel tisular extenso con coagulación disfuncional, produciendo de esta manera un síndrome tromboinflamatorio obstructivo de vasos pulmonares, evidenciando lesiones virales pulmonares subyacentes asociadas a la reacción inflamatoria y a la trombosis pulmonar. Este efecto se puede dar debido a diferentes citocinas, entre las que se puede mencionar las de necrosis tumoral, la TNF-alfa, la interleucina 1 beta, la número 8 y la 12. Pero principalmente se ha determinado que esta tormenta de citocinas se puede, y bueno, la trombosis también se puede llevar a cabo, también la neumonía debido a la interleucina 6. Este va a ser el factor principal que nos va a producir este efecto. Debido a que la interleucina 6 es capaz de actuar sobre un gran número de células y tejidos, promoviendo la proliferación y crecimiento de algunas células. En este caso va a producir el aumento de la producción de diferentes citocinas, lo que va a aumentar la liberación de ellas en el organismo, aumentando la tormenta de citocinas excesiva en el organismo, lo que va a terminar provocando una reacción inflamatoria y coagulación disfuncional. Siguiente, por favor. Ahora bien, la tormenta de citocinas puede llegar a producir neumonía y daños pulmonares, pero también, como lo mencioné, puede llegar a producir efectos trombóticos. Esto se ve relacionado igual a la tormenta de citocinas que se puede ver ocasionado por el SARS-CoV-2, pero también se puede ver muy ligado los efectos trombóticos debido a que se evidencia un aumento en los niveles del dímero D y de fibrinógeno comparado con la población en general. Tomando en cuenta de que se ha evidenciado de que el aumento gradual del dímero D se ve asociado a que este se ve aumentado conforme a la enfermedad va aumentando o avanzando. Por lo tanto, va a llegar a producir coagulopatías e infecciones por SARS-CoV-2, y lo que va a promover que el diagnóstico, o el pronóstico, mejor dicho, empeore. De igual manera, al producir efectos trombóticos y al aumentar la cantidad de trombina en el organismo, esta también va a funcionar como un sistema de retroalimentación positiva para el aumento en la producción de interleucina 6. Lo que, por consecuencia, con el aumento de la interleucina 6, va a producir un aumento en la producción de más citocinas para producir la tormenta de citocinas. Entonces, esto pues ya complica el cuadro clínico del COVID-19 y el pronóstico, porque puede llegar a provocar una gran inflamación, también hipoxia en casos de neumonía, aumento de la segregación plaquetaria, trombosis, debido al aumento también del consumo de las plaquetas, lo que contribuye con un cuadro de hipercoagulabilidad observado ya en algunos casos de COVID-19. Siguiente. ¿Abriste el micrófono? Ya. Ah, va. Para los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, se sabe de que esta enzima se ha confirmado como un mecanismo de entrada para el SARS-CoV-2. Mientras tanto, se ha establecido que después de la unión de la transmembrana con el pico viral en la proteína del coronavirus S y a la unión de la angiotensina 2,
se reveló que es fuertemente expresada, no solamente se encuentra en los neumocitos tipo 2, que es en las células alveolares, sino que también está presente en las células epiteliales del esófago superior, en los enterocitos del ilion y el colon. Esto hace que también se presenten síntomas intestinales como diarrea y que aparecen trastornos de absorción de los enterocitos, que teóricamente indican que el sistema digestivo puede ser susceptible a la infección de COVID-19. Siguiente, por favor. Con respecto a la fisiopatología del sistema cardiovascular, el virus que ocasiona el COVID se une a las células a partir de los receptores virales. De esa manera hace que la enzima convertidora, la enzima en los cardiomiocitos, los fibroblastos cardíacos y las células del endotelio coronario, que pues constituyen a la regulación de la función cardíaca. Entonces, esto se ve afectado por la acumulación exagerada de neutrófilos, inflamación del miocardio y el incremento de la permeabilidad vascular. Algunas de las manifestaciones cardiovasculares están el trastorno del ritmo por taquicardia sinusal, la hipotensión que está asociada a la disminución sistólica ventricular izquierda, provocando choques, que esto se indica por la acción directa del virus o por el incremento de las citoquinas proinflamatorias. También se asocia con el daño del miocardio por isquemia miocardíaca. Esto puede ser por los factores fundamentales al aumento de la demanda miocardíaca de oxígeno, secundaria, el proceso infeccioso que condiciona isquemia y infarto del miocardio, y también esto se puede ver afectado por alguna otra enfermedad previa que haya tenido el paciente que ha sido diagnosticado con COVID. Siguiente, por favor. El sistema nervioso está relacionado con unas manifestaciones neurológicas, como por ejemplo las alteraciones en el sistema nervioso periférico a nivel muscular también, la demencia, ataxias hereditarias, neurotismos respecto al COVID, manifestaciones neurológicas, encefalopatías, enfermedades cardiocerebrovascular, esclerosis múltiple, que todavía esos están como en investigación, no están todavía certeras respecto al COVID. Y también está el trastorno del gusto y el olfato. Siguiente, por favor. Este es un efecto de la enfermedad de COVID que probablemente no se debe a un daño directo al virus en los receptores olfativos, sino que se asocia a que probablemente debido a que hay cerca receptores de la angiotensina 2 expresados en la mucosa nasal. Sin embargo, hay estudios que revelan que las neuronas sensoriales, como las olfativas, no expresan estos receptores, sino que se sugiere que es sino que el déficit respiratorio se da por la infección directa en las células adyacentes que sostienen una constante interreacción morfofuncional respecto a las neuronas sensoriales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, primero empezamos con quiénes son los casos sospechosos, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes que tienen un caso sospechoso o a quienes se les sospecha de que se les va a poder realizar o se les puede realizar los exámenes de laboratorio? Empezamos primero, por ejemplo, con una persona con infección respiratoria aguda en cualquier nivel de gravedad y que incluya la fiebre. Y algunos de los síntomas que se mencionaron, como tos, dolor de garganta, anosmia, que sería la pérdida del olfato, y la augesia, que sería la pérdida del gusto.
También puede ser por una persona con infección respiratoria aguda, moderada o grave y que requiere hospitalización. Como ya habían mencionado anteriormente, pues con los tipos, con el de neumonía, entonces es también un caso sospechoso en este caso. Y así también con el trabajador de salud, con contacto directo con paciente confirmado y quien tenga una temperatura mayor a 37.5. Infección respiratoria, ¿verdad? Porque los trabajadores de salud pues están siempre en contacto con ellos y muchas veces pues se pueden contagiar, ¿verdad? Entonces como ellos son casos sospechosos, ¿verdad? Siguiente. Ahora bien, en cuanto a cómo es que se confirma, ¿verdad? Primero se utiliza un algoritmo. Este algoritmo es sencillo de entenderlo. En este caso, pues aquí se empieza con que si cumple el paciente con criterios de admisión, ¿verdad? Si es un caso sospechoso, ¿verdad? Por ejemplo, como sabemos, hay unos que tienen síntomas y hay otros que no los presentan. Entonces, si presentara síntomas, como se ve en la imagen, pues ya sea fiebre o síntomas respiratorios, pues se le realiza un hisopado nasofaríngeo. Después de este hisopado, se realizan dos pruebas. Puede ser la de antígeno COVID-19 o puede ser la prueba de PCR molecular. Si se hace la de antígeno COVID-19 y esta da positivo, entonces se puede decir que es un caso confirmado de COVID-19. Entonces, si la prueba diera un resultado negativo, se hace la prueba de PCR molecular. Puede ser de que como los trabajadores de salud, ¿verdad? Están en contacto directo con ellos, entonces como si una prueba dio negativo, hay que hacer la otra, ¿verdad? Entonces y si da positiva, entonces sí es caso confirmado y si negativa, pues caso descartado, ¿verdad? Ahora bien, si el paciente como no cumple, o sea, no tiene fiebre o síntomas respiratorios, pero se sospecha porque estuvo en algún contacto con alguien o él cree eso también, ¿verdad? Muchas veces eso pasa. Como no sabemos, entonces como si presenta, se le realiza una prueba de PCR o antígeno, o si esta persona pues se lo realizó en otro laboratorio, pues lo que el médico considere pertinente. Y entonces ahí ya sea cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero si no, entonces ¿cómo no se hace la prueba, verdad? Y luego ya se da el caso confirmado, es decir, por la infección de SARS-CoV-2, ¿verdad? Independientemente si presenta o no presenta los síntomas. Ahora bien, también puede ser un caso confirmado por nexo epidemiológico, pues entonces aquí pues no requiere hospitalización, pero igual se puede, es un caso, ¿verdad? El siguiente. Pues en algunos métodos de detección aquí en Guatemala tenemos la prueba molecular o PCR, la inmunológica y y la serológica. Entonces, en estas pruebas son rápidas. Estas son rápidas, pero todas tienen difieren de distintas maneras. Por ejemplo, la PCR, pues estas se practican en laboratorios especiales, se usan muestras nasofaringias y con este tipo reacciona con la cadena de polimerasa y otros ácidos nucleicos que detectan entonces la presencia del material genético del virus. Entonces, esta prueba pues es muy sensible. Nos damos cuenta en la imagen pues es del 90% de sensibilidad. O sea, es muy recomendable. Igual la OMS pues lo recomienda. Pero si estas pruebas como se realizan en un laboratorio externo, en algún que estén autorizados, pues estas pruebas pueden costar hasta 2,000, hasta 3,000 quetzales, ¿verdad? O sea, son pruebas, es una prueba cara y por lo mismo, ¿verdad? Su fiabilidad es alta. Pero también pueden hacerse las pruebas inmunológicas, las que están ahí, ¿verdad? Estas pues pueden decir, hay de tipo de antígenos y otros de anticuerpos. Las dos son cuantitativas, pero si es una de antígeno, pues aquí se detecta la proteína del virus, ¿verdad? Pero si es de anticuerpo, pues aquí se va a detectar los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico, ¿verdad? Estas pruebas pueden ser hasta de 10 a 15 minutos se puede obtener el resultado,
pero si nos damos cuenta ya es del 64 al 80% de fiabilidad, ¿verdad? Ya no es tan sensible. Y entonces como también puede darnos los falsos positivos, los falsos negativos, entonces como... Pero si lo comparamos, pues si se hace en un laboratorio por aparte, estas pruebas tienen un precio menor. Igual las pruebas rápidas que ahí se muestran, estas pueden ser igual de antígeno o de anticuerpo, pero en este caso, pues la de antígeno se realiza por una muestra nasofaringea y la de anticuerpo por una muestra de sangre. Y al mismo tiempo, pues se detectan los anticuerpos a los 7 días aproximadamente desde los síntomas, ¿verdad? Pero es una prueba muy indirecta, como ahí lo dice, ¿va? Es una prueba rápida, como si quiero salir de paso, ¿verdad? Pero, y lo mismo, ¿verdad? Su sensibilidad es muy baja. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, sabemos que actualmente no hay vacunas ni medicamentos específicos que actúan contra COVID-19. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud establece que los pacientes con cuadros leves se deben manejar sintomáticamente y aislados en casa. Y los casos graves deben ser aislados en hospitales o centros de atención médica, en donde se les administra un tratamiento enfocado principalmente al alivio de los síntomas y, de ser necesario, se utiliza ventilación mecánica. A pesar de que no tienen evidencia científica aún y están todavía en estudio, se han utilizado los siguientes medicamentos, que son hidroxicloroquina y cloroquina, que estos son antimaláricos y antiinflamatorios más empleados a nivel internacional, y sus estudios in vitro sugieren que pueden inhibir la infección por COVID-19. También está el liponavir y ritonavir, que son inhibidores de la proteasa de VIH. El tratamiento de estos fue recomendado al inicio de la pandemia para autoridades sanitarias asiáticas, y sus estudios clínicos demostraron muy poca eficacia, por lo que se descartaron y su uso se descartó. Los corticosteroides, que son antiinflamatorios e inmunosupresores, estos contrarrestan la respuesta hiperinflamatoria en el tejido pulmonar. También está el remdesivir, que tiene actividad in vitro e in vivo frente a los virus de MERS y SARS. Este también aún sigue en evaluaciones en fases clínicas para pacientes con COVID-19, y está también la ivermectina, que este es un antihelmíntico y que ha presentado buena actividad in vitro contra el virus de COVID-19. Sin embargo, este también sigue en estudios de fases clínicas para ver su efectividad en pacientes infectados con COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues sabemos de que no hay ninguna infusión mágica o poción mágica que cure, o sea, que no tiene respaldo científico, ¿verdad?, que actúe contra COVID-19. Por lo tanto, la OMS establece que el aislamiento es una medida de las medidas más importantes que deben tomar las personas que están contagiadas y presentan los síntomas de COVID-19. Entre las medidas que se deben tomar en el aislamiento es que la persona contagiada debe ocupar una habitación individual amplia y ventilada. Es importante que esta habitación contenga su baño propio. Se debe tener al menos 1 metro de distancia con las personas con las que uno habita, y de igual manera cuando uno sale. Se deben controlar los síntomas diariamente y aislarse durante 14 días. Y si el paciente muestra dificultad respiratoria, es importante buscar atención médica. Pero si se puede, ¿verdad? Si el paciente está en condiciones óptimas, es más importante llamar para ver si es factible que esta persona salga o no, debido a que puede contagiar a las personas con las que esté cerca. Y se debe realizar ejercicio en casa. Esto es importante debido a que fortalece nuestro sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, con respecto a los contagios, vemos que tenemos un mal pronóstico. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que el país que encabeza la lista de más contagios es Estados Unidos, luego de la India, Brasil y entre los demás que tenemos ahí. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos una lista de contagios, una gráfica, perdón, de contagios diarios. Podemos ver que cada vez va aumentando más, entonces el pronóstico está mal. Casi llegamos a los 600,000 contagios por día. Esto es en todo el mundo. Siguiente, por favor. La presencia de comorbilidades se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad y a resultados clínicos deficientes, y el riesgo aumenta con el número de comorbilidades que tiene un paciente. La mayoría de las muertes se ha producido en pacientes de 60 años de edad o más, y en aquellos que tienen problemas de salud subyacentes preexistentes, como por ejemplo la hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares. La tasa de letalidad fue mayor entre los casos críticos, un 49%, también fue mayor en los pacientes de 80 años o más, un 15%. Los hombres también presentamos un mayor riesgo, 2.8% frente a 1.7% para las mujeres. Y los pacientes con comorbilidades, como les había comentado, 10.5% para enfermedades cardiovasculares, 7.3% para diabetes, 6.3% para enfermedades respiratorias crónicas, 6% para la hipertensión y 5.6% para el cáncer. Por otro lado, los niños presentan un buen pronóstico y generalmente se recuperan en 1 o 2 semanas, y las muertes son menos frecuentes. En un estudio, aproximadamente el 75% de las muertes asociadas con coronavirus en jóvenes menores de 21 años en los Estados Unidos se produjeron en aquellos con afecciones de salud subyacentes, como frecuentemente el asma, obesidad, afecciones neurológicas, desarrollo y afecciones cardiovasculares. La mayoría de las muertes se produjeron en las personas de 10 a 20 años, esto en un 70%, con un 20% de las muertes en las personas de 1 a 9 años y un 10% en los niños menores de 1 año. Siguiente, por favor. En los factores pronósticos tenemos que la principal causa de muerte de los pacientes con COVID-19 es la insuficiencia respiratoria por el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La tasa general de mortalidad agrupada por el síndrome de dificultad respiratoria aguda en los pacientes de COVID-19 es del 39%. Sin embargo, esta cifra puede variar considerablemente entre todos los países, como ya vimos en las gráficas anteriores. Entre los factores pronósticos que se han asociado con el aumento del riesgo de resultados desfavorables de mortalidad, en este se incluye la edad igual o mayor a 50 años, el sexo masculino, como ya se los había mencionado, el tabaquismo es otro factor importante, presencia de comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, EPOC, obesidad, neoplasia maligna, linfocitopenia, trombocitopenia, hígado, insuficiencia renal o lesión cardíaca, marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, el aumento del dímero D y el aumento de la interleucina 6. Siguiente. Bueno, en el caso de las incidencias de COVID-19 en Guatemala, según la actualización publicada en el tablero digital de COVID proporcionada por el Ministerio de Salud, desde el primer caso confirmado, que fue el 13 de marzo, hasta la fecha de actualización del 2 de noviembre, se han contabilizado 108.483 casos acumulados registrados, de los cuales 6.077 se mantienen activos y se han recuperado 98.658 casos. Respecto al número de casos ordenados por sexo, estos datos se pueden ordenar de modo que el sexo masculino es el que representa el mayor número de casos, siendo de 61.623, representando el 57%. El sexo femenino con 44.766 casos, representando el 41%. Y el 2%, que es referente a 2.094 casos, que no se especifica el sexo. En cuanto a las incidencias por grupo etario, a simple vista, con esta gráfica podemos darnos cuenta que los grupos etarios más afectados es de 20 a 39 años. Esta gráfica también se divide también por sexos, teniendo que el sexo masculino de las edades de 20 a 39 años va a corresponder a 32.352 casos, y el sexo femenino también de la misma edad va a corresponder a 22.797 casos,
haciendo un total de 55.149 casos para las edades de 20 a 39 años. Y esto hace referencia al 50% del total de casos, que nos muestra que supera por poco la mitad del total de casos en todo el país. Aquí vale también la pena mencionar que la edad menos afectada es de 80 años en adelante, con 888 casos que hacen referencia al 0.82% del total. Respecto a la distribución de casos acumulados por departamento, en Guatemala los casos acumulados van a afectar principalmente al departamento de Guatemala con 54.400 casos, al que le sigue Quetzaltenango con 6.700 y el departamento de Zacatepeques con 4.600. El departamento menos afectado es el departamento de Jalapa con 879 casos. Y en el caso de la mortalidad, en Guatemala se han contabilizado un total de 3.748 muertes ocasionadas por esta nueva enfermedad, presentando una tasa de mortalidad del 22.2, esto por cada 100.000 habitantes, y una tasa de letalidad del 3.5%. La distribución en cuanto a los departamentos, el departamento que ha presentado más decesos es Guatemala con 1.900, Quetzaltenango con 256 y Escuintla con 254. También el departamento que presentó menos decesos fue el departamento de Jalapa con apenas 13 muertes. En cuanto a la comparación de la situación de COVID-19 en Guatemala, comparada con otros países, en este caso con América Latina y países del Caribe, durante los primeros días de la pandemia, la cual fue catalogada desde el 11 de marzo, acá tienen influencia variables relacionadas a la salud pública, características demográficas y sanitarias, las cuales muestran que la incidencia promedio es de 1.267 casos por millón de habitantes, y el que presenta mayor incidencia acumulada se observó en Perú con 5.426 casos por millón de habitantes, seguido de Chile, y en este caso para Guatemala fue de 477.9 por millón de habitantes. En cuanto a la letalidad, se observó que los países que presentan mayor letalidad es México, con una tasa de 11.0, seguido de Ecuador con 8.6 y en este caso Guatemala con una tasa del 3.9. Estas diferencias son principalmente marcadas, como ya sabemos, cada gobierno tomó distintas medidas de prevención, y en cuanto a las restricciones también, que en Guatemala, por ejemplo, se hizo la cuarentena obligada, el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social y las recomendaciones como el lavado de manos, uso de gel, entre otros, que fueron factores que afectaron esta comparación durante los primeros días de la pandemia. Y gracias por su atención.